Bien, en la número 10, la respuesta vemos que es ayer por la tarde. Por lo tanto, sin buscar más, vemos que la respuesta correcta es la D, when, que significa cuándo. Si no están respondiendo que ayer por la tarde, entonces ¿para qué buscamos más? When were they at school? ¿Cuándo estuvieron ellos o ellas en la escuela? Ayer por la tarde. La siguiente, la respuesta es el libro. Y tenemos la frase en la mesa o sobre la mesa. Se descarta la respuesta donde viene la palabra cuál. Entonces, las posibles respuestas serían ¿qué? ¿Qué está en la mesa? ¿O qué estuvo en la mesa? La siguiente tenemos la palabra always, que significa siempre. A la escuela, en carro. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Puede ser la D. She always goes to school by car. Aquí tenemos el verbo to go, que significa ir. Y como estamos hablando de la tercera persona, entonces esta puede ser la respuesta correcta. Ella siempre va a la escuela en carro. Pasamos a la número 13. En donde nos dice, Mary usualmente estudia. Aquí tenemos el caso de un verbo en presente en segunda persona, en tercera persona, perdón, y en donde la Y es sustituida por IES. Estudia por la mañana y nos deja un espacio en blanco y nos está diciendo que ayer estudió por la tarde, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería la D. Estudió, que sea el pasado de estudiar, del verbo estudiar. Como suele estudiar por la mañana, aquí estamos diciendo que estudió ayer por la tarde. Hay que recordar que normalmente para el pasado, es decir, en los verbos regulares se agregan las letras E y la D, salvo en algunas excepciones como este caso, que el verbo termina en Y. En ese caso se sustituye por la Y y las letras ED. En la siguiente vemos la palabra there, que es el suposesivo. O sea, su bebé. Aquí tenemos el verbo llorar, to cry. Significa, bueno, en gerundio, ing, llorando. Su bebé está llorando. Él y toda la noche anterior o anoche. Tenemos cries, llora en tercera persona. Aquí está mal conjugado, lloró, y también mal conjugado. Si su bebé está llorando y continuamos con la frase, la más adecuada sería esta. Él lloró, cried, toda la noche anoche. Pasamos a la número 15. Tenemos el verbo to stop. Stop, parar, detenerse. Estamos hablando de una mujer, de ella, por lo tanto su es her. Lección, ayer por la tarde. Como estamos hablando del pasado, aquí también tenemos el caso de que no nada más se agrega ed, porque es pasado,
sino que se repite la última letra, que es la B. She stopped her lesson at 3 yesterday afternoon. No es did porque no estamos preguntando, sino que estamos afirmando. Y no es la primera porque ella no está deteniendo o dejando su lección, sino que es algo del pasado, ayer por la tarde. Por eso la respuesta correcta es la B. En la número 16 tenemos el verbo barrer. Esta forma nos está diciendo el pasado estuvo barriendo y este es el pasado, el verbo en pasado de barrer. Hay que notar que es un verbo irregular. Y aquí tenemos una forma conjugada incorrecta del verbo barrer. Esta palabra no existe. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Nosotros barrimos, ¿verdad? Pero no el cuarto. Aquí tenemos el verbo to teach, que es enseñar. Aquí es una forma que no existe del verbo. Si fuera un verbo regular, se le agrega ed, pero es un verbo irregular, por lo que la conjunción, este verbo teach en pasado, spoke. Teach, enseña, él enseña o ella enseña. Y aquí el gerundio, enseñando. Y si estamos hablando de que enseñó el semestre pasado, por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Mr. Taylor nos enseñó álgebra el verano pasado. Pasamos a la 18, en donde tenemos el verbo to look, que significa mirar. Esta forma es imposible porque cuando usamos did, no pasamos al pasado el verbo, por lo cual esta forma es imposible. Esto también no es posible porque aquí estamos negando y aquí está en pasado. Así que la respuesta correcta es la D. We didn't look at the note yesterday. No vimos las notas ayer. Pasamos a la siguiente, que es la 19. Tenemos aquí la palabra cinta y tenemos el verbo cortar. Fue cortado, el auxiliar did y la negación no cortado, cortado, agregamos ed por ser un verbo regular y cortar en tercera persona, corta. Como estamos hablando de hace 5 minutos, la respuesta correcta podría ser la C. El muchacho cortó el listón hace 5 minutos. Una posible respuesta también podría ser
La B. No cortó. El muchacho no cortó el listón. Pero no sería correcto porque no está preguntando. Así que la respuesta correcta es la C. Bien, pasamos a la siguiente y última de esta sección, en donde estamos hablando de un regalo, de la palabra hermoso, cuando se agrega esta forma, en este caso en la palabra hermoso, entonces la palabra se convierte en hermosamente. Y aquí tenemos la semana pasada. Como respuesta, nos dice que sí y que esa acción fue del pasado. Bien, aquí encontramos una palabra que no es tan común. Entonces vamos a la página que mencioné antes, a una de las páginas que mencioné, que es el traductor de Google. Ponemos Google Traductor y es la primera. Escribimos la palabra en inglés y pedimos que la traduzca al español. Y sin que le demos clic en traducir, ya nos dice que significa envolver. Entonces aquí tenemos el verbo envolver. Estamos viendo que nos están respondiendo en pasado, por lo tanto se descartan la A y la B. Y como bueno, cuando preguntamos del pasado, el verbo tiene que estar en presente. No podemos hacer esto, no lo podemos convertir a pasado, porque ya estamos preguntando con el auxiliar. La respuesta correcta, por lo tanto, es la C. Did we wrap the present beautiful last week? Yes, you did.